Bombazo de última hora. Carlos Sainz pilotará con Williams en el Gran Premio de Abu Dhabi. Quédate hasta el final si quieres ver por qué le han rescindido el contrato antes de la carrera. La Fórmula 1, conocida por ser un deporte que combina el más alto nivel de competencia con intrincadas dinámicas políticas, ha vivido una semana particularmente intensa y llena de sorpresas. La decisión de Carlos Sainz de abandonar Ferrari, uno de los equipos más legendarios de la historia, para unirse a Williams, una escudería que lucha por recuperar su relevancia, ha sacudido los cimientos del paddock. Lo que a simple vista podría parecer un cambio repentino es, en realidad, el desenlace de un conflicto latente que venía gestándose desde hace meses dentro de la estructura de Ferrari, combinado con una oferta cuidadosamente orquestada por Williams para asegurar un piloto de élite en su alineación. Todo comenzó con una reunión en las oficinas de Ferrari en Maranello. Para Carlos, recibir la convocatoria no fue algo fuera de lo común, ya que la gestión estratégica del equipo suele implicar reuniones periódicas con los pilotos. Sin embargo, el contexto de esta en particular era diferente. Desde su llegada, la atmósfera en el edificio le resultó inusual. Un silencio denso, miradas esquivas entre algunos miembros del personal y la presencia de altos mandos de la compañía que normalmente no asistían a reuniones operativas. Aunque Carlos trató de mantener la mente abierta, no pudo evitar que una sensación de incomodidad lo acompañara al entrar en la sala. Fred Vasseur, con su habitual tono pausado pero firme, fue directo al grano. La conversación giró en torno a la necesidad de priorizar el desempeño de Charles Leclerc en la recta final de la temporada. Según Vasseur, con Leclerc peleando por un posible subcampeonato en el campeonato de pilotos, era imperativo que Carlos aceptara un papel más enfocado en apoyar a su compañero de equipo. Esto incluía tácticas como ceder posiciones estratégicamente, asumir roles defensivos en pista y, en última instancia, sacrificar cualquier aspiración personal en beneficio de los objetivos del equipo. Suscríbete solo si opinas que a Carlos Sainz le han menospreciado en Ferrari en comparación con Charles Leclerc. La presentación, respaldada por un minucioso análisis de datos y proyecciones que detallaban los beneficios de dicha estrategia, fue impecable desde un punto de vista técnico. Sin embargo, para Carlos, aquello representaba mucho más que una simple cuestión de estadísticas. Durante toda su trayectoria, había luchado contra la etiqueta de segundo piloto, demostrando que podía estar a la altura o incluso superar a compañeros considerados figuras principales en sus respectivos equipos. Aceptar este rol significaba, en su opinión, traicionar los valores que lo habían llevado a la Fórmula 1. Carlos, conocido por su carácter calmado pero decidido, tomó la palabra tras un breve silencio. Agradeció al equipo por la franqueza y destacó su compromiso con Ferrari, pero dejó claro que no estaba dispuesto a aceptar una posición que lo relegara en la jerarquía interna. Las palabras de Sainz resonaron en la sala, y aunque fueron dichas con respeto, no dejaron margen a dudas sobre su postura. Los ejecutivos intentaron suavizar la situación, argumentando que esta era una estrategia temporal y que no comprometía su lugar en el equipo a largo plazo, pero la firmeza de Carlos no se tambaleó. Suscríbete solo si amas a tu compa hispano Carlitos Sainz y deseas que gane su última carrera del año. La reunión terminó sin llegar a un consenso, y lo que siguió fueron días de negociaciones tensas entre el equipo y los representantes de Sainz. Mientras tanto, el paddock se inundó de rumores. Algunos periodistas insinuaban que Sainz estaba considerando seriamente buscar nuevas oportunidades fuera de Ferrari, mientras que otros sugerían que todo era parte de una táctica para presionar al equipo a reconsiderar su enfoque. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que Carlos ya estaba explorando activamente opciones para su futuro, y fue en este contexto donde Williams entró en escena. James Bowles, un estratega experimentado y actual director del equipo Williams, vio en la situación de Sainz una oportunidad que no podía dejar pasar. Aunque Williams había pasado años en la parte baja de la parrilla, bajo su liderazgo el equipo había comenzado a dar pasos concretos hacia su recuperación. Bowles organizó una reunión confidencial con Sainz en un lugar lejos de las miradas curiosas del paddock, donde presentó una visión detallada para el futuro de Williams. El plan de Bowles no era simplemente convencer a Carlos con promesas vacías, sino exponer una estrategia concreta y ambiciosa. Habló de inversiones significativas en tecnología, contratación de ingenieros clave y un proyecto a largo plazo que tenía como objetivo devolver a Williams al lugar que le corresponde en la historia de la Fórmula 1. Más importante aún, ofreció a Carlos algo que Ferrari no podía: libertad. En Williams, Sainz no sería el número 2. Sería el líder absoluto, con un equipo completamente dedicado a construir un coche que se adaptara a su estilo de conducción y que pudiera competir de manera consistente. La propuesta resonó profundamente en Carlos. La posibilidad de liderar un proyecto desde cero y convertirse en la cara visible del renacimiento de Williams era una oportunidad rara en la Fórmula 1.
Aunque sabía que los riesgos eran altos, también comprendía que los mayores logros a menudo vienen de tomar decisiones audaces. Después de días de reflexión y consultas con su equipo, tomó la decisión que cambiaría el curso de su carrera. Cuando el anuncio oficial llegó, el impacto fue inmediato. Los aficionados se dividieron entre quienes celebraban su valentía y quienes criticaban su decisión de abandonar Ferrari, un equipo con una rica historia y recursos incomparables. Las redes sociales se llenaron de debates apasionados, mientras los analistas desmenuzaban las implicaciones de este movimiento tanto para Sainz como para el equilibrio de poder en la Fórmula 1. En Ferrari, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y decepción. Aunque públicamente emitieron un comunicado agradeciendo a Carlos por su contribución, internamente hubo voces que lamentaron la pérdida de un piloto tan talentoso. En Williams, por otro lado, la llegada de Sainz fue celebrada como una victoria estratégica. No solo habían asegurado a un piloto de primer nivel, sino que también enviaban un mensaje claro al resto del paddock. Williams estaba de vuelta en el juego. Carlos, por su parte, enfrentó las críticas con la misma serenidad que lo caracteriza. En una breve entrevista posterior al anuncio, explicó que su decisión no había sido fácil, pero que estaba motivada por su deseo de seguir creciendo como piloto y de construir algo significativo. Creo en el proyecto de Williams. Es un desafío enorme, pero también una oportunidad única. No vine a la Fórmula 1 para quedarme en mi zona de confort, sino para superar límites, tanto personales como profesionales, declaró. Ahora, con las últimas carreras de la temporada aún por disputarse, el foco estará puesto en cómo este movimiento redefine las dinámicas dentro de la parrilla. ¿Podrá Williams aprovechar el talento de Sainz para acelerar su progreso? ¿Cómo afectará su salida a la estrategia de Ferrari? Y, quizás lo más intrigante, ¿qué significará este cambio para la narrativa de Carlos Sainz en la Fórmula 1? Lo único cierto es que este capítulo se recordará como uno de los momentos más sorprendentes y emocionantes en la historia reciente del deporte. La tensión en la sala crecía con cada intercambio de palabras. Las miradas cruzadas entre los presentes iban cargadas de significado, mientras cada frase parecía añadir un peso invisible al ambiente. Carlos Sainz, sentado al extremo de la mesa, se mantenía erguido, con una postura que reflejaba tanto calma como firmeza. Había escuchado con atención cada uno de los argumentos presentados por la directiva de Ferrari, pero su semblante, sereno y serio, dejaba claro que no estaba dispuesto a ceder fácilmente. El piloto español, conocido por su lealtad al equipo y su disposición a colaborar, ahora se enfrentaba a una situación que ponía a prueba no solo su paciencia, sino también sus principios. Uno de los altos cargos del equipo, consciente de la delicadeza del momento, intentó moderar el tono de la conversación. Carlos, sabemos lo que has aportado a este equipo desde que llegaste. Nadie aquí está cuestionando tu talento o tu compromiso, comenzó diciendo, con una voz que buscaba transmitir confianza. Pero estamos en un momento crítico. Charles tiene una oportunidad que no podemos ignorar, y necesitamos que entiendas lo importante que es para el equipo lograr el segundo puesto en el campeonato. Esto no se trata de minimizar tus logros, se trata de maximizar el potencial de Ferrari en conjunto. Carlos dejó que las palabras se asentaran en el aire antes de responder, con una pausa medida que añadía peso a lo que estaba a punto de decir. Entiendo lo que me estás pidiendo, comenzó, su voz manteniendo un tono calmado, aunque firme. Pero lo que no parece entenderse aquí es que esto no es solo una cuestión de puntos o posiciones. Esto es una cuestión de respeto. Respeto hacia mi esfuerzo, hacia mi carrera y hacia lo que represento como piloto. He trabajado incansablemente para llegar a este punto, y no puedo aceptar que todo ese trabajo se subordine a los intereses de otro piloto, por muy válido que sea ese objetivo para el equipo. Las palabras de Carlos eran como piedras lanzadas al agua, provocando ondas de incomodidad que se extendían por toda la sala. Los miembros de la directiva intercambiaban miradas incómodas, conscientes de que se encontraban ante una resistencia inesperada. Carlos, habitualmente diplomático y cooperativo, estaba demostrando una faceta distinta, una que revelaba la profundidad de su carácter competitivo y su compromiso con su propia integridad. Suscríbete solo si amas a Carlitos Sainz. Otro miembro del equipo, sentado al lado opuesto de la mesa, intentó ofrecer una perspectiva diferente. Carlos, nadie aquí está sugiriendo que renuncies a lo que has logrado. Sabemos que cada punto que has conseguido ha sido producto de tu talento y tu esfuerzo, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante en un gesto que buscaba enfatizar su sinceridad. Lo que queremos es encontrar una forma de equilibrar las cosas, para que todos podamos salir beneficiados. Este no es un sacrificio permanente, es una decisión estratégica que podría abrir nuevas oportunidades para todos nosotros en el futuro.
Carlos lo miró fijamente durante un momento, como evaluando la sinceridad detrás de esas palabras. El problema es que estas decisiones, estratégicas, siempre parecen recaer sobre los mismos hombros, respondió, su tono más afilado aunque todavía controlado. He estado en situaciones similares antes, y sé cómo terminan. Hoy me piden que ceda un poco, mañana será un poco más, y al final, habré perdido todo lo que he trabajado por construir. No estoy dispuesto a entrar en esa espiral. Mientras hablaba, la atención de todos en la sala estaba fija en él. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar con una mezcla de lógica y emoción, dejando claro que su postura no era el producto de un simple capricho, sino el resultado de una profunda reflexión sobre lo que estaba en juego. Charles Leclerc, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente intervino, hablando con un tono que buscaba reducir la tensión. Carlos, entiendo lo que estás diciendo, y quiero que sepas que no estoy aquí para quitarte nada. Respeto todo lo que has hecho esta temporada, y sé que tienes tus razones para sentirte así, pero espero que podamos encontrar una solución que funcione para ambos. Carlos giró la cabeza hacia Charles, su expresión suavizándose ligeramente, aunque su determinación seguía siendo evidente. Esto no es personal, Charles, dijo, con una voz más baja pero igual de intensa. Siempre te he respetado como piloto y como compañero de equipo. Pero aquí no se trata de nosotros dos. Esto se trata de cómo se manejan las cosas en este equipo y de los principios que cada uno de nosotros decide defender. Yo no puedo renunciar a los míos. No si quiero mirarme al espejo y sentir que estoy siendo fiel a lo que soy. El director del equipo, que había estado observando en silencio, finalmente tomó la palabra con un tono que buscaba poner fin al estancamiento. Carlos, nadie aquí quiere que sientas que estás siendo forzado a hacer algo que va en contra de tus principios. Pero necesitamos que encuentres una manera de trabajar con nosotros en esto. Esto no es solo sobre esta carrera o esta temporada. Es sobre el futuro de Ferrari y lo que podemos lograr juntos. Carlos tomó aire, consciente de que todas las miradas estaban sobre él. Quiero que este equipo gane. Quiero que seamos los mejores, y he trabajado duro para contribuir a eso. Pero no puedo aceptar que mi lugar en este equipo sea condicionado a ceder en algo tan fundamental como mi propia competitividad. Si quieren que apoye al equipo, entonces tienen que encontrar una manera de demostrar que este equipo también me apoya a mí. La reunión continuó durante horas, con propuestas y contraofertas que parecían girar en círculos. Pero al final, lo que quedó claro era que Carlos no estaba dispuesto a sacrificar su dignidad como piloto. Cuando finalmente salió de la sala, con los rostros serios de sus compañeros y jefes siguiéndolo, estaba claro que este momento sería recordado como un punto de inflexión en su relación con Ferrari. No era solo una cuestión de posiciones en el campeonato, era una cuestión de principios, de identidad y de la lucha constante por encontrar un equilibrio entre ser parte de un equipo y ser fiel a uno mismo. La tensión en la sala crecía con cada intercambio de palabras. Las miradas cruzadas entre los presentes iban cargadas de significado, mientras cada frase parecía añadir un peso invisible al ambiente. Carlos Sainz, sentado al extremo de la mesa, se mantenía erguido, con una postura que reflejaba tanto calma como firmeza. Había escuchado con atención cada uno de los argumentos presentados por la directiva de Ferrari, pero su semblante, sereno y serio, dejaba claro que no estaba dispuesto a ceder fácilmente. El piloto español, conocido por su lealtad al equipo y su disposición a colaborar, ahora se enfrentaba a una situación que ponía a prueba no solo su paciencia, sino también sus principios. Uno de los altos cargos del equipo, consciente de la delicadeza del momento, intentó moderar el tono de la conversación. Carlos, sabemos lo que has aportado a este equipo desde que llegaste. Nadie aquí está cuestionando tu talento o tu compromiso, comenzó diciendo, con una voz que buscaba transmitir confianza. Pero estamos en un momento crítico. Charles tiene una oportunidad que no podemos ignorar, y necesitamos que entiendas lo importante que es para el equipo lograr el segundo puesto en el campeonato. Esto no se trata de minimizar tus logros, se trata de maximizar el potencial de Ferrari en conjunto. Carlos dejó que las palabras se asentaran en el aire antes de responder, con una pausa medida que añadía peso a lo que estaba a punto de decir. Entiendo lo que me estás pidiendo, comenzó, su voz manteniendo un tono calmado, aunque firme. Pero lo que no parece entenderse aquí es que esto no es solo una cuestión de puntos o posiciones. Esto es una cuestión de respeto. Respeto hacia mi esfuerzo, hacia mi carrera y hacia lo que represento como piloto. He trabajado incansablemente para llegar a este punto, y no puedo aceptar que todo ese trabajo se subordine a los intereses de otro piloto, por muy válido que sea ese objetivo para el equipo. Las palabras de Carlos eran como piedras lanzadas al agua,
provocando ondas de incomodidad que se extendían por toda la sala. Los miembros de la directiva intercambiaban miradas incómodas, conscientes de que se encontraban ante una resistencia inesperada. Carlos, habitualmente diplomático y cooperativo, estaba demostrando una faceta distinta, una que revelaba la profundidad de su carácter competitivo y su compromiso con su propia integridad. Otro miembro del equipo, sentado al lado opuesto de la mesa, intentó ofrecer una perspectiva diferente. Carlos, nadie aquí está sugiriendo que renuncies a lo que has logrado. Sabemos que cada punto que has conseguido ha sido producto de tu talento y tu esfuerzo, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante en un gesto que buscaba enfatizar su sinceridad. Lo que queremos es encontrar una forma de equilibrar las cosas, para que todos podamos salir beneficiados. Este no es un sacrificio permanente, es una decisión estratégica que podría abrir nuevas oportunidades para todos nosotros en el futuro. Carlos lo miró fijamente durante un momento, como evaluando la sinceridad detrás de esas palabras. El problema es que estas decisiones, estratégicas, siempre parecen recaer sobre los mismos hombros, respondió, su tono más afilado aunque todavía controlado. He estado en situaciones similares antes, y sé cómo terminan. Hoy me piden que ceda un poco, mañana será un poco más, y al final, habré perdido todo lo que he trabajado por construir. No estoy dispuesto a entrar en esa espiral. Mientras hablaba, la atención de todos en la sala estaba fija en él. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar con una mezcla de lógica y emoción, dejando claro que su postura no era el producto de un simple capricho, sino el resultado de una profunda reflexión sobre lo que estaba en juego. Charles Leclerc, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente intervino, hablando con un tono que buscaba reducir la tensión. Carlos, entiendo lo que estás diciendo, y quiero que sepas que no estoy aquí para quitarte nada. Respeto todo lo que has hecho esta temporada, y sé que tienes tus razones para sentirte así, pero espero que podamos encontrar una solución que funcione para ambos. Carlos giró la cabeza hacia Charles, su expresión suavizándose ligeramente, aunque su determinación seguía siendo evidente. Esto no es personal, Charles, dijo, con una voz más baja pero igual de intensa. Siempre te he respetado como piloto y como compañero de equipo. Pero aquí no se trata de nosotros dos. Esto se trata de cómo se manejan las cosas en este equipo y de los principios que cada uno de nosotros decide defender. Yo no puedo renunciar a los míos. No si quiero mirarme al espejo y sentir que estoy siendo fiel a lo que soy. El director del equipo, que había estado observando en silencio, finalmente tomó la palabra con un tono que buscaba poner fin al estancamiento. Carlos, nadie aquí quiere que sientas que estás siendo forzado a hacer algo que va en contra de tus principios. Pero necesitamos que encuentres una manera de trabajar con nosotros en esto. Esto no es solo sobre esta carrera o esta temporada. Es sobre el futuro de Ferrari y lo que podemos lograr juntos. Carlos tomó aire, consciente de que todas las miradas estaban sobre él. Quiero que este equipo gane. Quiero que seamos los mejores, y he trabajado duro para contribuir a eso. Pero no puedo aceptar que mi lugar en este equipo sea condicionado a ceder en algo tan fundamental como mi propia competitividad. Si quieren que apoye al equipo, entonces tienen que encontrar una manera de demostrar que este equipo también me apoya a mí. La reunión continuó durante horas, con propuestas y contraofertas que parecían girar en círculos. Pero al final, lo que quedó claro era que Carlos no estaba dispuesto a sacrificar su dignidad como piloto. Cuando finalmente salió de la sala, con los rostros serios de sus compañeros y jefes siguiéndolo, estaba claro que este momento sería recordado como un punto de inflexión en su relación con Ferrari. No era solo una cuestión de posiciones en el campeonato, era una cuestión de principios, de identidad y de la lucha constante por encontrar un equilibrio entre ser parte de un equipo y ser fiel a uno mismo. La salida de Carlos Sainz de Ferrari ha desencadenado una oleada de comentarios y reacciones en el universo de la Fórmula 1, impactando tanto los seguidores como las voces expertas del automovilismo. Este movimiento, que para algunos es visto como un acto de valentía sin precedentes, mientras que para otros es considerado una decisión arriesgada y cuestionable, ha puesto de manifiesto la complejidad de la carrera del piloto español. El eco de su partida no se limita a los despachos de Maranello. Su resonancia se siente en todos los rincones del paddock y en la comunidad global de este deporte. En el corazón de Ferrari, la ausencia de Sainz ha dejado un hueco que será difícil de llenar. Si bien Charles Leclerc ahora toma las riendas como el único líder del equipo, las dudas sobre cómo esta transición afectará al rendimiento general de la escudería son inevitables. Los ingenieros y estrategas de Ferrari, conocidos por su perfeccionismo y obsesión con el detalle, ahora enfrentan el desafío de mantener la competitividad sin la contribución de Sainz, quien era conocido por su capacidad para desarrollar y optimizar el monoplaza en circunstancias complicadas.
La partida del español también ha alimentado especulaciones sobre posibles desacuerdos internos, especialmente en torno a las jerarquías dentro del equipo, algo que podría haber influido en su decisión de marcharse. El movimiento de Sainz hacia Williams, una escudería que históricamente fue un gigante del automovilismo pero que en los últimos años ha luchado por recuperar su gloria pasada, es visto como una jugada estratégica por algunos y como una apuesta arriesgada por otros. Para Sainz, sin embargo, este cambio representa más que un simple contrato. Es una oportunidad para reconstruir desde cero y liderar un proyecto que, aunque complicado, está lleno de potencial. En los talleres de Williams, la llegada de Sainz ha inyectado una nueva energía, renovando la motivación del equipo. Los mecánicos trabajan contrarreloj para asegurarse de que el coche esté en condiciones óptimas para su debut, mientras los directores deportivos ven en Sainz a alguien capaz de inspirar a todo el conjunto. En paralelo, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se enfrentan las opiniones de seguidores apasionados. En plataformas como Twitter e Instagram, hashtags relacionados con la transferencia de Sainz han alcanzado niveles de tendencia global, con mensajes que van desde el apoyo incondicional hasta el escepticismo más feroz. Muchos fanáticos elogian la decisión del piloto español, calificándola como un acto de integridad y valentía en un deporte que suele estar dominado por intereses corporativos y dinámicas de poder. Otros, sin embargo, critican la idea de dejar Ferrari, un equipo con recursos y prestigio casi ilimitados, para unirse a una escudería en proceso de reconstrucción. Lo que es innegable es que Sainz ha decidido tomar las riendas de su propio destino, una actitud que pocos en su posición se atreven a adoptar. En un deporte donde las presiones externas pueden ser abrumadoras, desde los patrocinadores hasta las expectativas del público, Sainz ha optado por un camino que no solo redefine su carrera, sino que también desafía las normas establecidas. Este cambio, para bien o para mal, será recordado como un momento decisivo no solo para él, sino también para la historia reciente de la Fórmula 1. En los días previos al Gran Premio de Abu Dhabi, el ambiente está cargado de anticipación. Yas Marina, un circuito conocido por ser escenario de algunos de los momentos más icónicos del automovilismo, será testigo del comienzo de esta nueva etapa para Sainz. En el paddock, las conversaciones giran en torno a si el piloto español será capaz de adaptarse rápidamente al monoplaza de Williams, un vehículo que, aunque está lejos de ser el más competitivo de la parrilla, ofrece oportunidades únicas para aquellos dispuestos a asumir riesgos. Los primeros indicios sugieren que Sainz ha encontrado un equipo receptivo y ansioso por aprender de su experiencia, una combinación que podría marcar la diferencia en una temporada llena de incertidumbres. Por otro lado, dentro de Ferrari, la ausencia de Sainz ya se siente tanto en la pista como fuera de ella. Leclerc, aunque talentoso y experimentado, ahora lleva sobre sus hombros la responsabilidad de ser el único líder de la escudería. Esto no solo aumenta la presión sobre el monegasco, sino que también plantea preguntas sobre cómo Ferrari manejará la dinámica interna sin la presencia de un segundo piloto capaz de equilibrar la estrategia del equipo. Los tifosi, esos apasionados seguidores que viven y respiran Ferrari, están divididos. Algunos confían en que Leclerc puede llevar al equipo al éxito, mientras que otros no pueden evitar lamentar la pérdida de Sainz y lo que esto podría significar para el futuro de la escudería. Entre tanto análisis y especulación, Sainz permanece concentrado en lo que viene. En las pocas entrevistas que ha concedido desde el anuncio de su cambio, su mensaje ha sido claro. Está emocionado por el desafío y confiado en su capacidad para marcar la diferencia. Para él, esta decisión no es simplemente un movimiento profesional. Es una declaración de principios, una afirmación de que el éxito no siempre se mide por los colores que portas, sino por la forma en que enfrentas las adversidades. A medida que el reloj avanza hacia el Gran Premio de Abu Dhabi, la expectación no hace más que crecer. En las gradas, los fanáticos ondean banderas con el número 55, mostrando su apoyo a un piloto que se ha ganado el respeto de muchos por su habilidad y determinación. En los garajes de Williams, el equipo trabaja incansablemente para asegurarse de que el debut de Sainz sea memorable. Y en el paddock, las miradas de los rivales están fijas en él, conscientes de que su decisión podría no solo redefinir su carrera, sino también alterar el equilibrio de poder dentro de la Fórmula 1. En última instancia, el futuro de Carlos Sainz es tan incierto como prometedor. Su decisión de abandonar Ferrari para unirse a Williams es un recordatorio de que la Fórmula 1 no es solo un deporte de velocidad y precisión, sino también un escenario donde los pilotos tienen la oportunidad de tomar riesgos, romper moldes y escribir sus propias historias. Y aunque solo el tiempo dirá si esta jugada dará frutos, lo que está claro es que Sainz ha demostrado una vez más ser un piloto que no solo corre con habilidad, sino también con convicción.